video voy a explicar el tema de amplificador divisor. El amplificador ha de dividir dos voltajes, es decir, vamos a tener dos voltajes de entrada en un amplificador y a la salida tendremos como resultado la división de ello. Para ello primero explicaré toda la operación teóricamente con el amplificador logarítmico y el amplificador exponencial. Para resolver esta malla nos vamos a apoyar de la ecuación de Shockley, que tenemos dos corrientes que entran a la terminal no inversora, la corriente I1 y la corriente I2, y por ello decimos que la corriente I1 es igual a I2, y para determinar la corriente I1 la tenemos de la siguiente manera: el voltaje de entrada menos el voltaje Vx que se halla en este punto sobre la resistencia es igual a la corriente I1, pero sabemos que como la parte no inversora está conectada a tierra, el valor tomará un valor 0, por tanto se anula y solamente tendríamos que la corriente I1 es igual a la voltaje de entrada entre la resistencia. Como vemos las dos expresiones y obtenemos la siguiente ecuación. Ahora, para hallar el voltaje del diodo, realizamos la siguiente malla. El voltaje del diodo va a ser igual al voltaje X menos el voltaje de salida, pero como ya habíamos mencionado, el voltaje X es aproximadamente 0, por eso se desprecia también de la ecuación y tenemos que el voltaje del diodo es igual a menos el voltaje de la salida. Este menos significa que el voltaje saldría desfasado, por eso el símbolo de menos. Bien, ahora procedemos a sustituir en la ecuación, y de modo que tengamos que despejar el voltaje de salida utilizando lo que son operaciones algebraicas. Despejamos el voltaje 0 y obtendremos la siguiente ecuación. Tenemos dos voltajes de entrada que son dos logarítmicos, dos amplificadores logarítmicos y un restador, esta parte de aquí. Como ya habíamos desarrollado la ecuación en el circuito anterior, ahora vamos a tener un voltaje de entrada X y una resistencia X, un voltaje de entrada Y y una resistencia Y, de modo que tengamos un voltaje 0,1, un voltaje 0,2 de salida y un voltaje 0,3 de salida. Bien, esta ecuación la obtuvimos en el circuito anterior. Estas dos son la misma, solamente que aquí en este caso sustituiremos el voltaje de salida por VY y RY. Aquí el voltaje 2 es igual al V02 y el V01 es igual al voltaje 1. Bien, ahora procedemos a hacer la resta y nos quedaría de la siguiente manera: el voltaje 2 menos el voltaje 1, pero como aquí en la ecuación tenemos el signo menos por menos se hace positivo, por eso nos queda de esta manera. Y nada más sustituimos y aplicamos propiedades logarítmicas, de modo que tenemos la propiedad que dice que el logaritmo de A entre B es igual al logaritmo de A menos el logaritmo de B. Vamos a aplicar esta propiedad a esta ecuación y tenemos la siguiente ecuación como resultado. Analizar, este sería el circuito completo, los dos voltajes logarítmicos de entrada, el restador, y ahora tenemos aquí un circuito exponencial. Lo que haría este circuito exponencial es el logarítmico con exponencial se cancelan, de modo que solamente nos quedaría la división de los voltajes. Como vemos, esta es la ecuación del voltaje de salida, que sería la exponencial elevada al voltaje de entrada entre el voltaje de temperatura. Como sabemos, el voltaje de entrada para el circuito completo sería el V03. Sustituimos esta BT con BT, se cancelan, nos quedaría de la siguiente manera. Aplicamos propiedades logarítmicas, nos queda de esta siguiente manera: la Vx por Ry entre Vy por Rx. Ahora, si la resistencia Y y la Rx las igualamos, estas se anularían, por tanto solamente la salida nos quedaría V0
que es igual a Bx entre By, y de esta manera podemos hacer la división de dos voltajes. A continuación voy a simular el circuito que había explicado anteriormente para los cálculos de la división de los voltajes. Como ven, aquí están los dos amplificadores logarítmicos, el restador y el exponencial, de modo que en la salida tengamos la división de estos dos voltajes de entrada. Como podemos ver, tienen un voltaje pico a pico de 2 volts cada entrada, y como resultado esperaríamos que fuera un volt. Pues vamos a simularlo, y como vemos, pues no es lo que se esperaba. Tenemos 13.14 volts de salida, lo cual está muy lejos del valor esperado. Para concluir con el tema, como tal, no encontré un circuito que simplemente hiciera la división de dos voltajes. Solamente encontré uno similar que nos podría hacer esta división. Digo similar porque es parecido al que había explicado de los amplificadores con los diodos, solamente que en este ejemplo maneja transistores. Toda esta parte de aquí hace lo que sería la multiplicación. Esta parte lo divide, este voltaje es el que divide, y aquí nos entrega el voltaje ya como resultado. Por ejemplo, en la entrada aquí se le introdujo 4 volts y 4 volts en esta entrada, de modo que al multiplicar esto nos da 16 volts. Y en la salida, bueno, más bien, perdón, en el voltaje que se va a dividir son 4 volts, de modo que nos debe dar aquí en la salida 4 volts, porque 4 por 4 es 16, entre 4, 4. Vamos a simularlo. Y como ven, 3.94 es muy cercano a los 4 volts. Entonces, como les decía, como tal no hay un circuito, bueno, al menos no he encontrado un circuito que haga la división, una división simple de dos voltajes. Solamente he encontrado circuitos que multiplican y luego dividen, pero como vemos, este voltaje a dividir es fijo, no se puede estar variando como los otros de acá. Bueno, pues eso sería todo. Gracias.